Seguimos el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de EBAU Asturias 2020. Problema 2a. Dada la función f de x, se pide encontrar el valor de a, que verifica que f de 0 es igual a 0, y f de 1 es igual a 10 por el logaritmo neperiano de 2, donde f denota una primitiva de f. Y suponiendo que a es igual a 10, estudiar y representar gráficamente la función f en todo su dominio y calcular el área limitada por la curva y el eje x entre menos 3 y menos 2. Como f mayúscula es primitiva de f minúscula, lo primero que vamos a empezar a hacer es la integral de la función, que es una integral inmediata de tipo logarítmica. Y ahora vamos a sustituir los valores. Y me quedan estas dos ecuaciones, a por el logaritmo neperiano de 0 más 1 más c es igual a 0, y a por el logaritmo neperiano de 1 más 1 más c es igual al logaritmo neperiano de 2 por 10. Despejamos y de la primera ecuación ya obtengo que c es igual a 0. Lo sustituyo en la segunda y obtenemos que a es igual a 10. En el apartado b nos decía que supongamos que la a era igual a 10, que es lo que vale, y que estudiemos y representemos la función. Bueno, lo primero que calculo son los puntos de corte. Si x vale 0, sustituyo aquí 10 entre 1 y vale 10. Y si y vale 0, x no existe. Por lo tanto, hay un único punto de corte que es el 0, 10. Vamos a hacer la derivada. Y la derivada que obtenemos es menos 10 entre x más 1 al cuadrado igual a la derivada a 0, y la ecuación no tiene solución. Por lo tanto, como la derivada siempre es negativa, significa que la función es decreciente en todo su dominio. No hay máximo ni mínimo. Vamos a calcular el dominio de la función. Igualando el denominador a 0, obtengo que x es igual a menos 1, por lo tanto el dominio es todos los números reales menos el menos 1. Y a continuación, para ver si tengo una asíntota vertical, hago el límite cuando x tiende a menos 1, que es el valor que estaba fuera del dominio de la función, y me sale infinito. Así que tengo una asíntota vertical en x igual a menos 1. Y para la asíntota horizontal tengo que hacer el límite cuando tiende a infinito de la función, que da 0. Por lo tanto, hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Y como hay asíntota horizontal, no hay asíntota oblicua. Ya para terminar voy a dar algunos valores y represento. Y con estos valores que he dado, y con la asíntota vertical y la asíntota horizontal que está en y igual a 0, obtengo esta gráfica. Y lo último que nos pedían era el área entre x igual a menos 3 y x igual a menos 2, que es la zona que he sombreado. Y se trata simplemente de hacer la integral definida entre menos 3 y menos 2 de la función. ¿Qué haciendo la integral? Pues bueno, es una integral logarítmica, y como lo tenemos debajo del eje x, tenemos que poner los valores absolutos para que nos salga un área positiva, que es de 6,93 unidades al cuadrado. Problema 2b. A la hora de estudiar la relación entre el beneficio mensual de una empresa y cantidad de producto fabricado, se representa por f de x el beneficio mensual en millones de euros si se han fabricado x toneladas de producto ese mes. Si en un mes se fabrican como mucho 100 toneladas de producto, el beneficio mensual se puede considerar que es esa función, millones de euros, mientras que si se fabrican más de 100 toneladas de producto, el beneficio viene dado por 1 menos 120 entre x millones de euros. A. Obtén la expresión de la función f, estudia y representa gráficamente la función f en el intervalo 0 infinito. Apartado B. ¿Qué cantidad debe fabricar para maximizar el beneficio? ¿A cuánto asciende dicho beneficio? ¿Qué cantidad hay que fabricar para que el beneficio sea positivo? Bueno, estos son los datos que nos dan el ejercicio. F de x era el beneficio en millones de euros, x las toneladas de producto, y nos dicen que si la x es menor o igual que 100 tengo un trozo de función, y si la x es mayor que 100 tengo otro. Por lo tanto, voy a escribir una función a trozos.
Así que nos queda esta función a trozos, con el primer trozo siendo entre 0 y 100 y el segundo en mayor que 100. Para representarlo voy a hacer el vértice, porque como es una función parabólica, también puedo hacer la derivada para buscar el máximo o el mínimo. En este caso lo voy a hacer buscando el vértice y además voy a dar los valores extremos, el 0 que es menos 1,7, el 100 que también es menos 1,7, 20 que vale 0 y 80 que vale 0, que son los puntos de corte. Y para el segundo trozo le he dado algunos valores y además hago el límite cuando tiene infinito de la función y así veo que tengo una asíntota horizontal en y igual a 1. Y representándolo vamos a obtener una función de este tipo. Para maximizar el beneficio, en el vértice 51, se tienen que fabricar 50 toneladas para que el beneficio sea de 1.000.000 de euros. Para que el beneficio sea positivo, se tiene que fabricar más de 120 toneladas, que es a partir de este punto, o entre 20 toneladas y 80 toneladas. Problema 3A. El 20% de los trabajadores de una empresa tiene estudios superiores y el 80% restante no los tiene. De los que tienen estudios, el 6% fuma. Además, se sabe que del total de los trabajadores, el 12% fuma. A. De los trabajadores que fuman, ¿qué porcentaje tienen estudios superiores? Y de los trabajadores que no tienen estudios superiores, ¿qué porcentaje fuma? Voy a denotar por una E a los que tienen estudios superiores y una E con una barrita a los que no tienen estudios superiores. El suceso contrario. Y lo mismo para la F, fuman, F con barrita, no fuman. Me dice que el 20% tiene estudios superiores, el 80% no lo tienen. De los que tienen estudios superiores, el 6% fuman. Y del total de los trabajadores, la probabilidad de que fume es del 12%. Por lo tanto, voy a hacer la probabilidad de que fumen, que será la probabilidad de los que tienen estudios intersección fumen más la probabilidad de los que no tienen estudios intersección fumen. Sustituyendo, como mi incógnita es esta, la probabilidad de que fumen sabiendo que no tienen estudios, la voy a llamar X y sustituyendo obtengo esta ecuación. Despejando, X es 0,135. Y ahora puedo ir respondiendo a las preguntas del apartado A, que me decía de los trabajadores que fuman, es decir, sé que fuma, ¿cuál es la probabilidad de que tenga estudios? Es una probabilidad condicionada, que es la intersección de que tenga estudios y fume entre la probabilidad de que fume. Y es de 0,1. Y ahora nos piden el porcentaje de los que fuman de los que no tienen estudios, que es directamente el valor que hemos hallado antes de 0,135. El 13,5% fuma. Problema 3b. Una fábrica de tornillos utiliza en su fabricación el 60% de las veces la máquina A, el 40% restante la B. La máquina A produce un 5% de tornillos defectuosos y la B un 2,5%. A. Calcula la probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso y B. Si un tornillo elegido al azar resulta defectuoso, calcula la probabilidad de que lo haya producido la máquina B. Llamamos A y B a las máquinas y D al tornillo defectuoso y D con barra al tornillo no defectuoso. Nos preguntan la probabilidad de que sea defectuoso, que es la intersección de A y defectuoso más la intersección de B y defectuoso. Por lo tanto, obtengo 0,04. Y en el apartado B nos piden una probabilidad condicionada de que sea de B sabiendo que es defectuoso. Que es defectuoso es el que he hallado antes, que es el de 0,04. Arriba la intersección de 0,4 por 0,025 y obtengo 0,25. Si te ha gustado el vídeo, te ha servido para hacer
los ejercicios, te agradezco que le des a like y si tienes alguna duda puedes dejarla en comentarios.